Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos. Ahorita ya tenemos 115 personas conectadas aquí desde Zoom y además algunas desde el live de Facebook. Agradecemos la participación de todos y todas y bueno, sobre todo de nuestros excelentes ponentes que en este caso nos acompaña la doctora Carolina Ortega Olvera, quien es licenciada en enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó la maestría en Ciencias de Salud en Salud Reproductiva y el doctorado en Ciencias de Salud Pública en Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde además trabajó durante 11 años en diversos proyectos de investigación en cáncer de mama. Actualmente es profesor de tiempo completo y se desempeña como secretaria académica de la Facultad de Enfermería y Nutrición y colabora tanto en el programa de licenciatura en enfermería como en el programa de maestría en salud pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2015 a la fecha. Es autora de diversos capítulos de libros y artículos que se han publicado en revistas internacionales. Además, ha participado en la elaboración de material didáctico y cursos de capacitación y actualización en cáncer de mama para personal médico y de enfermería de primer nivel de atención. Muchas gracias, doctora Caro. Le cedemos la palabra. Excelente, maestra Moni, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de la detección oportuna del cáncer de mama. Como ustedes bien saben, el mes de octubre, muchos espacios, muchos lugares, muchos de los diferentes espacios públicos se pintan de rosa. Es un mes en el que a nivel internacional podemos ver edificios que se pintan de rosa, tiendas que dicen que hacen mucha promoción porque dicen que es el mes rosa. Bueno, pues es una situación que nosotros tenemos que conocer de dónde nace esto del mes rosa o del color rosa para simbolizar la lucha contra el cáncer de mama. En nuestro país, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Es el cáncer que mata a más mujeres en nuestra población. El grupo de edad de riesgo de esta enfermedad son las mujeres entre 40 y 69 años, que en nuestro país corresponden a 14 millones de mujeres. Entonces, la población a la que puede afectar esta enfermedad, como podemos ver, es un grupo poblacional muy grande.
Cabe hacer mención que los estudios de investigación nos han dicho que el 90% de los casos de cáncer de mama se detectan en estadios tardíos. Esto pues tiene implicaciones a todos los niveles, desde los tratamientos que van a ser más agresivos cuando el cáncer se detecta en etapas más avanzadas. Por lo tanto, es importante que nosotros como mujeres, en general la población, estén atentos a la salud de los senos. Es importante que nosotros podamos identificar esos factores de riesgo que hacen que el cáncer se presente en nosotros y que se presente en la población. Como ya les decía, aparte de que en México es la primera causa de muerte, a nivel internacional, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por neoplasia maligna a nivel mundial. O sea, el cáncer de mama está en el top del cáncer, de las causas de muerte en todas las mujeres. También nos indican que de todos los casos de cáncer que se presentan, el 23% de los casos nuevos corresponden a cáncer de mama. Entonces es un porcentaje importante. También el cáncer de mama corresponde al 10% de la mortalidad por todos los tipos de cáncer. Cabe mencionar que el 70% de estas muertes ocurren en países como el de nosotros. Ocurren en países en vías de desarrollo. ¿Nada? Entonces, esta situación es muy importante que nosotros podamos estar revisando toda esta información. Me menciona la maestra Moni que no se está proyectando la presentación. Si me permiten unos segundos. Maestra Caro, ¿tiene su micrófono apagado? Una disculpa, tenemos aquí unos problemas técnicos. A ver si ya me deja. Moni, checa. A ver si ya se está compartiendo. ¿Ya están viendo mi presentación? Perfecto. Sí, ahora ya se ve. Muchas gracias. Ok. Entonces, estaba platicándoles yo de cómo es la situación del cáncer de mama a nivel internacional. Entonces, les decía que esta parte de la mortalidad se presenta más en nuestros países. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden presentar muchos casos en diferentes partes del mundo, pero la gran parte de la muerte ocurre en los países en vías de desarrollo. En la siguiente gráfica vamos a poder ver cómo están esas tasas de casos nuevos, que son estas que nosotros estamos viendo aquí en azul. Ustedes pueden ver que nuestro país no está marcado como los países que presentan las tasas más altas. Sin embargo, es muy importante que nosotros vayamos tomando conciencia de que si no se toman las medidas adecuadas, pues esto se puede seguir presentando. Esto es en cuanto a los casos nuevos. En cuanto a la mortalidad, México tampoco ocupa los principales países que presentan mortalidades muy altas. Aquí podemos ver que México está en un color naranjita y vemos otros países que tienen colores más oscuros. Entonces, aunque en México no está tan alta la incidencia ni la mortalidad por esta enfermedad, dentro de nuestro contexto es importante considerar cómo se presenta esta enfermedad en nuestra población. En México, la mortalidad por cáncer de mama
nos dice que es de 18 para cada 100,000 mujeres. Y en San Luis Potosí la mortalidad la tenemos 14 por cada 100,000 mujeres. Entonces, estos datos nos indican que aunque a nivel internacional México no es un país con tasas muy altas de incidencia y de mortalidad, a nivel nacional sí tenemos que estar muy atentos para evitar que estas tasas se presenten. También se dice que 1 de cada 14 mujeres va a presentar cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces es importante que nosotros consideremos todo lo que implica tener cáncer de mama. Y a todo esto, pues, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama se origina cuando las células que forman la glándula mamaria comienzan a crecer de forma descontrolada. Estas células pueden formar tumores que a menudo se pueden observar en una radiografía o se pueden palpar como una protuberancia, que es esa bolita o ese bulto que las mujeres reportan. Este tumor puede crecer invadiendo distintos órganos y eso es lo que se conoce como metástasis. El cáncer de mama, cuando se detecta en una etapa temprana, es factible dar tratamiento para que este cáncer deje de crecer. ¿Cuál es el problema del cáncer de mama? El cáncer de mama no presenta dolor. Una mujer no detecta cáncer de mama porque le duela. A lo mucho pueden sentir una masa o un bultito. Y cuando ya existen otro tipo de características que van cambiando en el seno, pues ya no están hablando de que la enfermedad puede ir progresando. Entonces, es importante considerar que no va a presentar ningún signo ni ningún síntoma al inicio de esta enfermedad. ¿Qué causa el cáncer de mama? Pues a nivel internacional no se conoce qué es lo que causa cáncer de mama. Lo único que se ha podido identificar son algunos factores de riesgo que podrían hacer a la población más propensa de presentar esta enfermedad. Se han identificado aquellos factores que incrementan el riesgo de presentar cáncer de mama, pero también se han encontrado factores que pueden disminuir el riesgo de presentar esta enfermedad. Dentro de los factores que incrementan el riesgo se encuentra la edad. Lo que ven ustedes aquí marcadas con 2 crucecitas son factores de riesgo que se han encontrado más en la literatura, que son más reconocidos en la literatura. Cuando vean una sola crucecita, nos habla de que son factores que se están todavía estudiando. La edad sí es un factor de riesgo que se ha mostrado que incrementa el riesgo de cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme la edad incrementa, hay más riesgo de presentar cáncer de mama. También la región geográfica. Ya les decía yo que en México no es un país que tenga una tasa muy alta. Hay otros países que tienen tasas muy elevadas para que se presente cáncer de mama. Otro de los factores de riesgo es la historia familiar de cáncer de mama. Si mi mamá o si mi abuela materna tuvieron cáncer de mama, es un factor muy importante de riesgo que yo tengo que considerar. También se han encontrado mutaciones en distintos genes. De los genes más comunes que se conocen para cáncer de mama es el BRCA1 y el BRCA2. Las personas que presentan este tipo de genes pues tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. También se ha encontrado que la exposición a radiación ionizante en la infancia puede ser un factor de riesgo. Todas esas radiografías que nos toman cuando somos niñas es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. También el tener historia de enfermedad benigna de los senos, porque sabemos que las diferentes patologías que se pueden presentar en los senos no todas son cáncer. Entonces, el tener el antecedente de presentar alguna fibrosis quística o alguna otra enfermedad benigna en los senos puede ser un factor de riesgo para cáncer de mama. Tenemos también que la edad tardía para la menopausia, aquellas mujeres que tienen su menopausia posterior a los 54 años, tienen un factor de riesgo importante para cáncer de mama. Y también aquellas mujeres que tienen su menstruación
antes de los 12 años. Entonces, si existe una menstruación antes de los 12 años y una menopausia tardía después de los 54, se incrementa el tiempo en que la mujer está expuesta a los estrógenos endógenos, los estrógenos que produce nuestro propio cuerpo, y eso hace que se incremente el riesgo de presentar cáncer de mama. Otro de los factores es no haber tenido hijos o haber tenido nuestro primer hijo después de los 30 años. También ese es un factor de riesgo importante. Que se presente elevada densidad mamográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hagan una mastografía, como se alcanza a ver en esta imagen, la mastografía presente una densidad mamográfica importante, que se vea un poco más blanca. Esto es importante, que esta mastografía se debe de realizar a la edad que corresponde, porque si hacemos este tipo de estudios en mujeres muy jóvenes, me refiero a menores de 40, el tejido de la mama es más denso, por lo que la mastografía va a salir con estas características. Pero si es una mujer que tiene entre 40 y 69 años y se realiza mastografías donde se ve mucho tejido denso, es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. También el uso de anticonceptivos hormonales orales. Ese es un factor de riesgo importante para cáncer de mama, y también el uso de terapia hormonal de reemplazo. En muchas ocasiones, cuando la mujer llega a la menopausia, es común que se le receten medicamentos para tratar de sobrellevar la etapa de menopausia. Estudios han mostrado que el usar este tipo de tratamiento puede ser un factor de riesgo para cáncer de mama. También se ha reportado que la obesidad en las mujeres posmenopáusicas es un factor de riesgo, esto es, después de la menopausia. Otro de los factores que nos pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama, pues, es el sedentarismo. El hecho de no hacer actividad física es un factor de riesgo importante. El consumo de alcohol, por ahí nos dicen que tomar más de una bebida alcohólica al día es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, incluyendo el cáncer de mama. En cuanto a la alimentación, consumir altos niveles de grasa saturada y la ingesta de carne, se ha encontrado como probable riesgo de cáncer de mama. Aún se siguen haciendo estudios para evaluar realmente cuál es el efecto de la grasa saturada o de la ingesta de carne en relación con cáncer de mama. Otro factor es el tabaquismo. Nosotros normalmente, cuando hablamos de tabaquismo, siempre lo relacionamos con cáncer de pulmón. Pues ciertamente se ha encontrado que el tabaquismo tiene también efectos a nivel de cáncer de mama. Entonces se ha encontrado que esas mujeres que fuman tienen más riesgo de presentar cáncer de mama que el resto de la población. Pero pues no todo es malo. Les decía que también había unos factores que nos ayudan a disminuir el riesgo de presentar cáncer de mama. ¿Cuáles son esos factores? Pues la región geográfica. Hay menos riesgo de cáncer de mama en regiones como Asia o en regiones como África. La edad temprana del primer embarazo. Esto no quiere decir que tengamos que recomendar que se embaracen las mujeres jóvenes, no. O sea, esos son factores que existen, pero que si tuve mi hijo antes de los 30 años es un factor protector para cáncer de mama. Tener muchos hijos. También se ha encontrado que las mujeres que tienen muchos hijos se disminuye el riesgo de cáncer de mama, al igual que tener lactancia materna por periodos prolongados. También se ha encontrado que el hecho de que la mujer haya dado lactancia materna puede disminuir el riesgo de presentar cáncer de mama. Otros factores, como llevar una dieta adecuada en el consumo de frutas y vegetales, realizar actividad física, también se ha encontrado, y también se ha encontrado que existen algunos agentes quimiopreventivos o el uso de utilizar antiinflamatorios no esteroideos pueden llegar a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Aquí es muy importante considerar que estos factores únicamente ayudan a disminuir el riesgo. Esto no quiere decir que si yo tuve mi primer embarazo a una edad temprana, desde los 30, que no me vaya a dar cáncer. Simplemente estos factores se van conjuntando para disminuir el riesgo o para aumentar el riesgo si vamos teniendo más actividades de las que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí lo que nosotros podemos identificar es que existen factores de riesgo que yo puedo modificar.
que yo puedo cambiar mi consumo de frutas y verduras, realizar actividad física, disminuir el consumo de alcohol y pues también disminuir la ingesta de grasa. Estos son los factores sobre los que yo tengo control. Sin embargo, existen otros factores que yo no puedo modificar. Yo no puedo modificar mi edad, yo no puedo modificar el hecho de que yo tenga mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 o el hecho de que tenga la historia familiar de tener cáncer de mama. Cuando yo puedo identificar cuáles factores tengo yo de riesgo, pues los que son modificables, yo puedo cambiar mi alimentación, realizar actividad física, evitar consumo de sustancias que ya sé que no me hacen mucho bien, pero ¿qué hacer con los factores no modificables? Bueno, con los factores no modificables, lo único que nos queda hacer es una vigilancia estrecha. Estar al pendiente de la salud de la glándula mamaria conforme se indica. Por ejemplo, nos indican que cuando se presenta cáncer de mama en mamá o en abuela, lo recomendable es que si yo tengo ese antecedente, yo me empiece a realizar pruebas para verificar que esta enfermedad no exista 10 años antes de la edad en la que se le diagnosticó el cáncer a mi familiar. Eso quiere decir que si a mi abuela le diagnosticaron el cáncer de mama a los 60 años, bueno, pues yo a partir de los 50 debo de estar más al pendiente de la salud de la glándula mamaria. Aquí ya les mencioné un poco sobre el gen BRCA1 y BRCA2 y hace unos años se escuchó mucho sobre este gen y se hablaba del efecto Angelina. Por ahí algunos de ustedes recordarán que se comentó mucho y fue noticia que Angelina Jolie se había hecho una mastectomía radical porque ella era portadora de los genes BRCA1 y BRCA2. Estos son los resultados de un estudio que realizamos hace unos años en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde evaluamos qué porcentaje de las mujeres mexicanas cuentan con estos genes. Lo que encontramos en este artículo, en esta publicación que ustedes pueden encontrar, es que en las mujeres mexicanas la prevalencia de estos genes es menor al 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las mujeres no son portadoras del gen BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, cuando este gen existe, la probabilidad de que se presente cáncer en los portadores de este gen es del 58 y el 80% de que puedan presentar cáncer de mama. Entonces, si ustedes se fijan, el hecho de tener los genes BRCA1 y BRCA2 no nos indican que vayamos a tener o que vayamos a presentar cáncer de mama en algún momento de la vida. Entonces, pues esto es importante considerar cómo está la prevalencia de este gen en nuestra población. Pero, ¿qué podemos hacer para lograr una detección oportuna del cáncer de mama? En México contamos con la norma oficial mexicana, que es la NOM 041, que se actualizó en el año 2011 y que nos da la indicación sobre prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Dentro de esta norma se menciona qué es lo que se debe de hacer para evitar o para detectar de forma oportuna el cáncer de mama. Para realizar la detección oportuna del cáncer de mama tenemos 3 herramientas básicas. La primera es el autoexamen. Tenemos también el examen clínico y la mastografía. Estos estudios lo que nos permiten es estar atentos a la salud de los senos. La norma oficial mexicana nos indica con qué frecuencia deben de realizarse cada uno de estos estudios. La autoexploración de la mama se debe realizar de forma mensual a partir de los 20 años de edad. Se debe de realizar entre el 7º y el 10º día de iniciado el sangrado en la mujer menstruante. En las mujeres que son posmenopáusicas, que ya no tienen menstruación, se debe elegir un día fijo del mes para que ella realice la revisión de su glándula mamaria. Recuerden que en un inicio yo les decía que el 90% de los casos se detectan en estadios tardíos.
Entonces, es importante que se puedan identificar estos cambios que se presentan en la glándula mamaria, porque como les decía, es una enfermedad que no va a ser dolorosa. Entonces, cuando se realiza una autoexploración, la mujer debe pararse frente a un espejo y observar sus senos. Lo debe de hacer como se indica, entre el séptimo y el 10º día después de la menstruación, y debe pararse frente a un espejo y ver, subir los brazos y ver los senos, ver si son simétricos, ver si hay cambios, si hay abultamientos, si hay retracción, si hay hundimiento del pezón. Una vez que hace la revisión con los brazos arriba, los brazos deben colocarse en la cintura y volver a revisar si hay algún cambio, si hay un pedacito del tejido mamario que no esté teniendo el mismo movimiento, que sea simétrico con el otro, que cabe mencionar que normalmente el seno de la mano dominante, o sea, si escribimos con la mano derecha, va a ser un poco más grande que el seno de la otra mano, pero no es que el seno sea más grande, sino que el músculo está más desarrollado. Esto deben de ser relativamente simétricas. Sí es posible que haya un seno más grande que el otro, pero checar que la diferencia no sea demasiado grande. Una vez que revisamos los senos con las manos en las caderas, la siguiente indicación es hacernos hacia adelante, inclinarnos hacia adelante para poder verificar el movimiento de la glándula mamaria. ¿Qué es lo que se va a observar? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar al hacerme la autoexploración? Me voy a primero a buscar si se presenta algún tumor o alguna bolita. Como les decía, retracción de la piel, que se vea la piel hundida. Revisar cambios en el pezón, si hay hundimiento en el pezón, si hay secreción del pezón, sobre todo si no se está lactando, no debe de haber ningún tipo de secreción del pezón. Si hay enrojecimiento en alguna parte de la glándula mamaria o si hay cambios en la piel. Entonces, lo que se le conoce como piel de naranja. Si ustedes observan una naranja, la naranja tiene como puntitos. Entonces, esto también es uno de los cambios de los que nosotros tenemos que estar al pendiente cuando hacemos nuestra exploración de los senos. Una vez que vimos cómo se encuentran nuestros senos, tenemos que empezar a hacer una palpación, a tocar nuestros senos. Ya decíamos que el cáncer se presenta como una bolita. Entonces, cuando nosotros hacemos la revisión, tenemos que iniciar revisándonos desde atrás de la oreja, el cuello, aquí como se va mostrando, miren, con una mano se pone atrás del cuello y con la otra mano empezamos a revisar. Este movimiento tiene que hacerse con una palpación fuerte, con una palpación profunda, para poder identificar los cambios. Es muy importante que esto se haga entre el 7º y el 10º día después de la menstruación. ¿Por qué? Porque nuestros senos van cambiando de acuerdo a la etapa del ciclo hormonal en el que nos encontramos cuando estamos menstruando. Entonces, si hacemos una revisión fuera de estos días que se recomiendan, podemos sentir algunos cambios en los senos. Entonces, es importante que lo hagamos en el tiempo en el que está indicado. Siempre considerar que vamos también a revisar debajo de los brazos el área de la axila, porque aquí también se puede encontrar tejido mamario. Entonces, hay que ir revisando todo el espacio de la glándula mamaria. Hay diferentes formas para hacerlo. Se puede hacer de forma radial, o sea, como si fuera un reloj, yo puedo dar toda la vuelta en el seno para ir revisando, pues que esté yo considerando todo el tejido de la mama. También lo puedo hacer empezando en la parte de arriba y bajando hacia donde está el pezón. Ahí puedo también yo revisar todo el tejido de la mama y después irme moviendo para que pueda yo abarcar todo el tejido de la glándula mamaria. Y después de que hago este segundo movimiento, que es tocando, el tercer movimiento para la autoexploración es acostarse, poner una almohada atrás de la espalda y empezar nuevamente a hacer la palpación de todo el tejido mamario. Cuando yo me hago este tipo de palpación, este tipo de autoexploración, es muy importante que yo identifique cómo son mis senos para que en el momento en el que yo observe cualquier cambio, pueda ir
con el personal de salud para indicarle que yo encontré algo diferente en mi glándula mamaria. Y esto me puede ayudar a que yo detecte de forma oportuna esta enfermedad. Entonces, recordando, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Pues primero la simetría. Cuando la glándula mamaria es mucho más grande que la otra, pues estaríamos hablando de una asimetría. Si hay hundimientos en el pezón, aquí cabe mencionar que pues hay mujeres que tienen de forma normal el pezón hundido. Si siempre mi seno ha sido así, pues no estoy hablando de un problema. Aquí el problema sería que yo tenga mi pezón normal y que en algún momento yo vea un hundimiento en el pezón. Ahí es cuando podría empezar a preocuparme. Que haya protuberancias o que haya bolitas, que se vean venas que antes no se veían, que yo observe cambios, que haya hoyitos, que yo vea hendiduras, erosiones en la piel o huequitos en la piel, que se vean como hundimientos en la piel, que yo tenga piel de naranja, que era la que ya comentábamos hace rato, o que las mamas estén endurecidas. Es otra de las cuestiones que yo tengo que ir checando. Si no estoy lactando, las mamas no deben de estar endurecidas. Que no haya ninguna salida de un líquido desconocido, o sea, que no haya salida de sangre, que no haya salida de líquido, que no haya salida de nada. Que no haya enrojecimiento o ardor. Y también que cuando yo haga esa palpación yo no sienta bultitos, que no tenga nada que yo pueda palpar en mi glándula mamaria. Entonces, esto es lo que yo debo de estar atenta cuando yo reviso este tipo de autoexploración. La otra herramienta que nos recomienda la norma es el examen clínico. El examen clínico es un estudio que realiza el personal de salud a mujeres mayores de 25 años. La indicación de la Secretaría de Salud es que este examen se debe de realizar de forma anual. Cada año debe un personal de salud que esté capacitado para esto realizarme el examen clínico. El examen clínico que realiza el personal de salud se debe realizar de la misma forma que yo lo hago en mi casa, nada más que la diferencia es que el personal de salud pues está capacitado y tiene mayor sensibilidad que nosotras mismas para poder ir sintiendo este tipo de cambios. Cuando una mujer va a que le hagan este tipo de estudios, se va a hacer de la misma forma. Primero, se va a hacer una observación. El médico o la enfermera van a estar al pendiente para revisar los senos, hacer una inspección visual. Se le va a pedir a la mujer que esté con las manos a un costado, después que levante las manos y posterior a eso, el personal de salud debe cubrir el seno que no está revisando para poder iniciar a hacer la palpación del seno. Aquí es muy importante, como ya hablábamos en la autoexploración, que se cubra todo el tejido de la glándula mamaria. Hay diferentes técnicas para hacerlo. Aquí nos indica una técnica que es radial. Va primero hacia abajo, después todos los movimientos son hacia el centro de la glándula mamaria y se hace la palpación con esta parte de los dedos. Si ustedes ya han ido a que se las hagan, bueno, la palpación se debe de realizar con esta parte de los dedos. Si no han ido, es la forma adecuada en la que el personal de salud les va a realizar el examen clínico. Miren, aquí hay otra imagen de cómo se realiza esta palpación y como ya les decía, esta palpación tiene que ser profunda para poder identificar si hay o no algún abultamiento, algún tumor, alguna cuestión que no sea normal en la glándula mamaria. Es importante que cuando el personal de salud nos revise, este personal de salud tiene que hacer la revisión, incluyendo también axilas, incluyendo este espacio arriba de la clavícula, y una vez que termine de hacernos la revisión sentados, es conveniente que el médico haga la misma revisión cuando la paciente esté acostada. Entonces, son los mismos pasos que se siguen cuando se hace la autoexploración y cuando se hace el examen clínico. Entonces, es importante que sepamos a qué vamos a ir cuando vamos a este tipo de revisiones con el personal de salud. La otra herramienta que nos indica la norma oficial mexicana es la mastografía. La mastografía o mamografía es una radiografía que se le toma a la glándula mamaria y tiene la bondad
de que este estudio puede reconocer lesiones pequeñas, menores de 0.5 centímetros. Y esto lo que hace es que incrementa la posibilidad de que se tenga un diagnóstico temprano de cáncer de mama. La mastografía está compuesto de 4 radiografías. Una radiografía que es cefalocaudal, que es cuando van a poner el seno sobre el equipo y van a aplanar la glándula de esta forma, y esa sería la cefalocaudal. La otra forma en la que nos van a hacer la mastografía es que este aparatito se voltea y hace un movimiento para oprimir la glándula mamaria de esta forma. Entonces nosotros vamos a tener 4 radiografías para cada seno cuando se realiza una mastografía. ¿Quién debe realizarse la mastografía? Pues según la norma oficial mexicana, la mastografía se debe realizar en toda mujer que tenga entre 40 y 69 años de edad. La indicación es que la mastografía se debe realizar cada 2 años. ¿Cómo tengo que ir para que me hagan este estudio? Lo recomendable es que la persona vaya sin desodorante, que no se haya puesto perfume o talco en los senos y en las axilas. ¿Esto por qué? Porque la imagen de la mastografía se puede modificar si hay presencia de algunas sustancias. Entonces, la recomendación es que no lleve nada de eso. Otra de las recomendaciones es que lleve ropa de 2 piezas. ¿Esto qué quiere decir? Que vaya con una blusa que se pueda quitar o con una falda o con un pantalón para que sea más fácil hacer este estudio, y que no lleve ningún tipo de joyas en el cuello, nada de collares, nada de aretes. Aquí es bien importante que si van a hacerse este estudio, se avise al radiólogo en caso de que de que esté embarazada, de que tenga implantes mamarios o de que esté lactando. La mastografía se puede realizar en mujeres que tengan implantes y mujeres que estén lactando, si es que así se requiere. ¿Sí? Entonces, esto también es importante de considerar cómo hay que ir para realizarse los estudios. ¿Y qué se siente? ¿Qué siente la mujer durante la realización del examen? Bueno, esta imagen, como pueden ver, pues es muy gráfica. Esto les decía que es como se toma la muestra. Esta es cómo el aparato comprime la glándula mamaria para hacer la mastografía cefalocaudal. Comprime, sí hay una compresión del seno. Sin embargo, es necesario que se comprima de forma adecuada. Si no hace el técnico radiólogo una compresión adecuada de la glándula mamaria, el estudio no va a servir. Van a tener que volver a realizar un estudio. Entonces, sí es importante que cuando se haga este estudio se realice de la forma adecuada. Es molesto, pero la incomodidad que se puede sentir al realizarse este estudio debe desaparecer después del examen. Entonces, no debe de ser una cosa que haga que evite que nosotros vayamos a hacernos este tipo de estudios. ¿Y cómo van a reportar los resultados? Bueno, los resultados de una mastografía nos la entregan en un sistema que se llama BI-RADS. Es así como el radiólogo lee esa mastografía, esa radiología que acaba de tomar al seno. Y esta clasificación de BI-RADS tiene 6 categorías. Cuando nos dan un BI-RADS 0, indica que se requieren imágenes adicionales, que las imágenes que tomaron en ese momento no fueron las adecuadas para poder identificar si hay o no presencia de alguna normalidad en el seno. Cuando nos entregan un resultado entre BI-RADS 1 y BI-RADS 2, estos son los que nos indican que los resultados son normales y el seguimiento se debe de realizar cada 2 años. Esta parte es muy importante porque con una sola mastografía no podemos decir que esta vaya a ayudar a disminuir la mortalidad por cáncer. Es importante llevar a cabo este seguimiento. ¿Qué pasa normalmente? Por ahí hemos preguntado a las señoras y les preguntamos, oiga, ¿ya se hizo su estudio de mastografía? Sí, ya me lo hicieron. ¿Y qué salió? Pues me dijeron que estaba bien. Entonces, hay gente que piensa que eso es suficiente para identificar que no tiene ningún problema de cáncer y no regresa. Aquí lo que es importante hacer hincapié es que si se tiene resultado 1 y 2, el seguimiento debe de ser cada 2 años.
Con estos me indican que mi mastografía está normal. Cuando se obtiene un resultado de BI-RADS 3, lo que nos indica es que se encontraron algunas cuestiones que no se pueden identificar si son o no un problema. Entonces, la indicación es que se haga un seguimiento cada 6 meses por un periodo de 2 años. ¿Sí? Entonces, si es BI-RADS 3, hay que estar en seguimiento por 6 meses. Cuando una mujer obtiene un resultado de BI-RADS 4 o 5, esto es indicativo de que hay que hacer una biopsia. Entonces, con todo esto del autoexamen, el examen clínico y la mastografía, estas son formas de detección oportuna de cáncer de mama. Sin embargo, ninguna de estas formas corresponden a un diagnóstico de la enfermedad. Yo no puedo hacer un diagnóstico ni con una mastografía ni con un examen clínico. Para hacer un diagnóstico de la enfermedad, se sugiere o es necesario que se realice una biopsia. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la mastografía y por qué es importante que se realice la mujer la mastografía, es porque, como les decía, este estudio nos permite detectar el cáncer cuando es aún pequeñito, 0.5 centímetros nos permite identificarlo. Entonces, cuando el cáncer se detecta en etapas tempranas, pues los tratamientos son menos agresivos y la mujer tiene mayor probabilidad de sobrevivir. También nos indican que los programas de tamizaje con mastografía nos permiten disminuir la muerte de cáncer de mama, siempre y cuando se dé un seguimiento a estas mujeres por un periodo de 10 años y que se tenga una cobertura de los programas de mastografía de más del 70% o del 70%. Entonces, si ustedes se fijan, el hacerse una sola mastografía, pues realmente no tiene ningún efecto. De esta primera mastografía hay que ir haciendo el seguimiento al menos por 10 años para que esta mastografía realmente tenga un efecto para lograr disminuir la mortalidad por la enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, pues una vez que se sospecha por clínica o por una mastografía de tamizaje, es necesario que se haga una valoración que incluya la biopsia. Una vez que se identifica una mastografía donde hay un signo que puede ser indicativo de cáncer, lo que se recomienda es que se haga una biopsia y lo que tenemos aquí son tumores de biopsias que están embebidos en parafina, que es la forma en la que se conservan los tumores mamarios para hacer todo tipo de estudios anatomopatológicos para identificar diversas cuestiones desde el tipo de cáncer que se está presentando, si tienen o no receptores hormonales, y eso nos va a ayudar a que puedan dar un tratamiento adecuado. Pero entonces, para poder hacer el diagnóstico de cáncer de mama, se requiere llevar a cabo una biopsia. Existen diferentes formas de hacer una biopsia, pero esta biopsia lo que hace es que con una aguja se toma una muestra del tumor y esto se analiza, ¿sí? Dependiendo de cómo encuentren la situación de la mujer, pues en ocasiones se hace a través de una biopsia o en ocasiones se hace, esto se puede hacer en el área de radiología o en consultorio para tomar la muestra, y en ocasiones la biopsia se tiene que hacer al momento en el que están haciendo la operación de la mujer. Una vez que ya se tiene el diagnóstico de cáncer de mama, ya se puede, el médico puede indicar cuál es el tratamiento que va a llevar esta mujer de acuerdo a la etapa clínica en la que se diagnostique el cáncer, que esto tiene mucho que ver con en qué momento se diagnostica, si hay nódulos, que son, si el cáncer se ha movido hacia algún otro lugar o si hay metástasis. Dependiendo de en qué momento encuentran el cáncer, pues va a depender de cuál es el tratamiento. Normalmente el cáncer de mama se divide en dos periodos grandes, el cáncer temprano y el cáncer avanzado. Cáncer avanzado es cuando ya se presentan diferentes nódulos que tienen el cáncer además del seno, o cuando ya se presenta alguna metástasis hacia otro órgano, que el cáncer ya se fue hacia otro lugar. También tiene que ver con el reporte histopatológico,
cuál fue el resultado de esa biopsia, qué tipo de cáncer encontraron ahí. Hay una variedad importante de tipos de cáncer que tienen que ver con cuáles responden mejor a qué tipo de tratamiento. Entonces, considerando todas estas características, cómo está la salud de la mujer, su estado hormonal y pues considerando siempre los derechos y la libre decisión de la mujer, pues se puede elegir el tratamiento ideal para la mujer. En cuanto al tratamiento, tenemos que son 4 los principales tratamientos para cáncer de mama. Cirugía, que dependiendo de en qué momento se haya detectado el cáncer de mama, puede ser una cirugía en la que únicamente retiren el tumor, que no es necesario hacer una mastectomía, como en este caso, que esto ya es retirar todo el tejido mamario. Son diferentes tipos de cirugías dependiendo de cómo se haya localizado este cáncer. Radioterapia también se puede realizar en estos casos, quimioterapia y también la hormonoterapia. Estos son los tratamientos que están recomendados para las mujeres con cáncer de mama. Pues dependiendo en qué momento se diagnostique, es el tipo de tratamiento que la mujer va a requerir y que va a necesitar. También aquí es importante que dependiendo de la cirugía se pueden presentar algunos problemas en las mujeres. Es importante que cuando a la mujer le hacen una mastectomía radical, esto quiere decir quitar todo el tejido mamario, es importante que la mujer use una prótesis, no tanto por estética, sino que al momento en el que quitan el tejido mamario, los hombros es diferente el peso que cargan cuando ya no se encuentra una de las glándulas mamarias y esto puede generarle problemas a la mujer. Entonces es muy recomendable que use una prótesis para que el peso de su cuerpo se equilibre y no le cause ningún problema en la marcha. También es recomendable que se haga la reconstrucción de la mama de estas mujeres por esta misma cuestión, tanto estética, que les puede ayudar también en toda la parte psicológica, porque pues perder una parte de nuestro cuerpo no es agradable. Entonces, también se recomienda la reconstrucción mamaria. Uno de los problemas que se presentan frecuentemente cuando existe cáncer de mama es el linfedema. ¿Qué es el linfedema? Dependiendo de cómo encuentren a la mujer, a veces es necesario quitar algunos ganglios en el momento de la cirugía. Y esos ganglios hacen que el líquido que pasa al brazo del lado en el que hicieron la cirugía se vayan acumulando los líquidos y se generan este tipo de brazos. La mujer, si no tiene cuidado después de su cirugía, puede presentar una complicación que se llama linfedema. Entonces, es importante por ahí, si ustedes conocen a alguna persona que ha sufrido cáncer de mama o que recibió alguna cirugía para cáncer de mama, es una malla, como una media que se ponen en todo el brazo y esto ayuda a que circulen de forma adecuada los líquidos y evitar que se presenten este tipo de problemas. Y pues también es importante los cuidados paliativos de una mujer que pues sufre este tipo de problemas de salud. Entonces, si se fijan, es un tratamiento, es un acompañamiento que hay que dar a la mujer que es diagnosticada con cáncer de mama desde antes de que se haga el diagnóstico, acompañarla durante todo su proceso para evitar este tipo de complicaciones. Otra de las cosas que se tienen que considerar cuando hablamos de tratamientos para cáncer de mama es esta parte del manejo de dolor. Algo que está por ahí dentro de nuestra norma oficial mexicana es promover una calidad de vida adecuada en estas mujeres. Entonces, esto incluye un equipo multidisciplinario para dar atención a las mujeres. Hablamos desde el manejo del dolor, desde consultas de tanatología, que la mujer pueda llevar a cabo un apoyo psicológico, que se le haga una cirugía plástica reconstructiva, porque eso, aparte de que ayuda físicamente, pues anímicamente también ayuda a la mujer. Otra de las cuestiones que se tienen que considerar, pues, es la atención a los familiares en riesgo. Ya veíamos que cuando se presenta cáncer de mama en una mujer, pues también es posible que se presenten los descendientes. Entonces, ahí si tiene hijos, bueno, pues hay que estar al pendiente, si tiene hijas, de estar al pendiente de que se realicen los estudios en tiempo.
Aquí hay otra cosa importante, el cáncer de mama también se puede presentar en hombres, pero se presenta en un 1% de la población, no es muy común. Sin embargo, si hay cáncer de mama en hombres, es muy importante que las mujeres de esa familia estén muy al pendiente de la salud de sus senos, porque es posible que haya por ahí mayor riesgo. También tenemos que considerar todos esos cuidados paliativos de las mujeres que presentan cáncer de mama y pues referirlas o invitarlas a que participen en diferentes grupos de autoayuda para cáncer de mama, que hay muchos en distintos lugares, en los hospitales, hay distintas asociaciones que ayudan a las mujeres a sobrellevar todo esto, todas estas cuestiones relacionadas con el cáncer de mama. Cabe mencionar que en México tenemos un fondo de protección contra gastos catastróficos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, están cubiertos todos los tratamientos de cirugía, radiación, quimioterapia y hormonoterapia. Para poder acceder a estos programas, es necesario que la mujer tenga ya el diagnóstico. El Fondo de Protección no cubre el diagnóstico de cáncer de mama, pero si ya existe un diagnóstico, puede solicitar que los gastos derivados de esta enfermedad sean cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Aquí en San Luis, el que está autorizado para brindar este fondo a las mujeres es el Hospital Central. Entonces, las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama y son atendidas en el Hospital Central no hacen pagos para estos tratamientos. También aquí cabe mencionar que dependiendo del estadio clínico en el que sea detectada la mujer, pues los costos se incrementan. Una mujer que es detectada en estadio temprano, los costos son aproximadamente de 120,000 pesos. Pero si a una mujer se le detecta el cáncer en estadio avanzado, es probable que los costos se eleven hasta 400,000 pesos, más de 400,000 pesos, para cubrir el tratamiento que la mujer requiere para dar atención a este problema de salud. Aquí es algo muy importante. Antes se pensaba que cáncer era sinónimo de muerte. La realidad es que no. El cáncer de mama, si se detecta de forma oportuna, no es sinónimo de muerte. En esta gráfica les muestro cómo es la sobrevida de esas mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, dependiendo del estadio clínico en el que sean diagnosticadas. Estadio 1 y 2 son los estadios tempranos y estadio 3 y 4 son los estadios avanzados. Aquí en esta gráfica lo que podemos ver es la probabilidad de que una mujer sobreviva a 10 años del diagnóstico. Cuando las mujeres son diagnosticadas en estadio temprano, fíjense, es esta rayita azul, el estadio temprano, la probabilidad de que sobreviva a 10 años es prácticamente del 80%. Si nosotros comparamos cuál es la probabilidad de que una mujer sobreviva cuando es detectada en estadio avanzado, la probabilidad baja totalmente. Si ustedes se fijan, hay una probabilidad prácticamente del 50% de que sobreviva un año, y si nosotros evaluamos a los 10 años, la probabilidad de que una mujer que fue detectada en estadio avanzado sobreviva a los 10 años es prácticamente menos del 10%. Por eso es importante que la detección de esta enfermedad se realice de forma oportuna. El cáncer de mama es un cáncer que con un estudio relativamente sencillo, con una mastografía, se puede detectar y se puede atender de forma temprana para evitar esto. Cuando se tienen programas de tamizaje, pues lo que se espera es que nosotros podamos detectar a las mujeres en estos estadios para que la probabilidad de que sobrevivan a 10 años sea alta. Entonces, pues cáncer de mama no es sinónimo de muerte siempre y cuando se detecte de forma temprana. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo estamos en México acerca de la detección oportuna de cáncer de mama? Ya les había dicho yo que el 90% de los casos en México se detectan en estadios avanzados. Estos son resultados de un estudio que hicimos analizando la ENSANUD, analizamos la ENSANUD 2006 y 2012 para ver cómo estaba la cobertura de mastografía en las mujeres de nuestro país.
Y lo que encontramos es que la cobertura está muy baja. Fíjense, entre las mujeres de 40 a 49 años, la cobertura en el 2006 era del 17.2% y para el año 2012 bajó a 11.7%. Esto obedece a que por cuestiones de política, una institución de salud en México consideró que la mastografía la iba a realizar a partir de los 50 años. Entonces, aquí en el grupo de 50 a 69 años sí podemos observar un incremento en la cobertura de mastografía. Sin embargo, si ustedes recuerdan, hace unos minutos les comenté que para lograr disminuir la mortalidad por cáncer de mama necesitábamos una cobertura del 70%. Fíjense cómo estamos en México. Estamos a un 22% de cobertura de mastografía. Entonces, estamos muy lejos de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud para poder disminuir la mortalidad por esta enfermedad. También se preguntó a las mujeres qué tantas mastografías estaban realizando, y aquí lo tenemos por comunidades, comunidad rural y comunidad urbana. Cuando nosotros lo vemos de esta forma, pues podemos identificar que las mujeres del área rural pues tienen menos cobertura de mastografía y es más alta la cobertura en la zona urbana. Sin embargo, no llegamos a lo que nos recomiendan para poder disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer. Al hacer el análisis de cómo se presenta la prevalencia de mastografía en los últimos 2 años por institución de salud, pues vemos que las mujeres que no tienen prestación de servicios pues tienen una cobertura muy baja. Los que tienen servicios de salud, de Secretaría de Salud, pues tienen una cobertura en área urbana del 20%. ISSSTE y el IMSS tienen una cobertura en área urbana pues prácticamente del 39%, pero en área rural fíjense cómo esta cobertura realmente es muy baja. Otra cosa que es muy importante para dar seguimiento a los programas de mastografía es tener los resultados. Les decía yo que necesitábamos hacer un seguimiento de las mujeres por un periodo de 10 años de esta mastografía. Nosotros preguntamos a las mujeres en el Salud 2012 si ellas tenían los resultados de los estudios que les habían hecho y nos encontramos con que un porcentaje importante de la población no recibe esos resultados, y esto es más evidente cuando lo dividimos por institución y vimos que el Seguro Popular, gran parte, bueno, no es gran parte, pero un porcentaje importante de las mujeres no saben cuáles fueron sus resultados, no tienen los resultados de la mastografía, por lo cual pues no es posible hacer un seguimiento. Les decía que octubre es el mes del cáncer de mama y en todos lados escuchamos y nos promueven el uso de mastografías. Aquí es muy importante que consideremos que una sola mastografía no ayuda a disminuir la mortalidad. Tiene que formar parte de un programa, tiene que haber un seguimiento. Una sola mastografía no ayuda, hay que hacer mastografías conforme a intervalo. Si los resultados fueron BI-RADS 1 y 2, cada 2 años hay que hacer la mastografía para poder hacer el seguimiento de la salud de los senos. Rápidamente les voy a presentar resultados de uno de los estudios que estuvimos haciendo hace poco con mujeres aquí en la población, en el que participaron una pasante en servicio social de la licenciatura en enfermería y estudiantes de aquí de la facultad, donde hicimos una intervención educativa para identificar qué nivel de conocimientos tienen las mujeres con cáncer de mama y qué tipo de intervención educativa ayudaba a que las mujeres identificaran más la información referente a la detección oportuna de cáncer de mama. Entonces, hicimos una intervención educativa con 2 grupos. A un grupo se le entregaron únicamente folletos informativos, que es lo que hacen muchas instituciones de salud. Con otro grupo tuvimos una feria de la salud, donde los estudiantes le hicieron varios módulos, donde se les explicaba a las mujeres qué era un examen clínico, qué era una mastografía, cuáles eran los factores de riesgo de cáncer de mama, para identificar cómo estaban los conocimientos de las mujeres antes y qué pasó con los conocimientos posterior a estas intervenciones. Entonces tuvimos un estudio cuasi experimental con 3 brazos. Uno era nuestro grupo control, nuestra intervención 1 era el grupo de folletos y nuestra intervención 2 era la feria de salud. Y aquí les presento qué fue lo que encontramos. Cuando nosotros hicimos nuestra evaluación de conocimiento, nosotros preguntamos a las mujeres
si identificaban los factores de riesgo, si identificaban a qué edad y con qué frecuencia debían realizarse la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Lo que encontramos es que en la población general existe un porcentaje muy importante de conocimientos deficientes sobre específicas sobre factores de riesgo de cáncer de mama. Entonces, después de realizar nuestras intervenciones, lo que nosotros nos dimos cuenta es que se invirtieron los valores. Después de la intervención, el 73% de las mujeres indicó y pudo contestar un cuestionario indicando cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran la edad y las frecuencias adecuadas para realizarse los estudios para la detección oportuna de cáncer de mama. Con nuestro estudio logramos un incremento del 67% del conocimiento en las mujeres que participaron. Actualmente estamos desarrollando un estudio de cohorte con mujeres con cáncer de mama porque queremos evaluar cómo está la ingesta de vitamina D en dieta y la actividad física ya en relación con la calidad de vida de estas mujeres que tienen cáncer de mama en un hospital público. Entonces, estamos apenas haciendo un seguimiento de estas mujeres. Tenemos ahorita actualmente 40 mujeres en seguimiento. Estamos esperando hacer una segunda parte de este proyecto para identificar cómo estas cuestiones que son modificables, por ejemplo, la vitamina D y la actividad física, qué impacto tienen en la calidad de una mujer que ya fue diagnosticada con cáncer de mama. Entonces, pues, tenemos algunos otros proyectos que hemos hecho para evaluar y para estudiar cáncer de mama desde diferentes perspectivas y pues en esto es en lo que hemos estado trabajando. Y pues con esto ya doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna duda o alguna cuestión que quisieran comentar, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora, por su participación, una excelente plática. Tenemos por aquí algunas preguntas que nos gustaría mucho conocer su opinión. Preguntan si el ultrasonido de mama podría sustituir a la mamografía. No, no lo sustituye. El ultrasonido mamario se utiliza en las mujeres menores de 40 años a las que no se les puede hacer mastografía, pero no sustituye la mastografía. Muy bien, muchas gracias. Pregunta también Gloria. Buenas tardes. ¿Solo el factor de riesgo hereditario es por parte materno o también puede ser paterno? La literatura nos dice que el factor de riesgo es mayor cuando es por parte de la mamá. Okay. Ese es el que más se ha identificado como factor de riesgo. Perfecto. Y bueno, también Diana Navarro comenta, la actitud y el apoyo psicológico hacen una gran diferencia en el tratamiento y la calidad de vida. Hay muchos alimentos que dejan de consumirse, especialmente lácteos. ¿Qué se recomienda para incrementar y mantener el peso de una mujer adulta, mayor y sobreviviente? Ok. Bueno, aquí la recomendación más específica se la podrían dar las nutriólogas que nos acompañan el día de hoy. No sé si quieras comentar algo sobre esto, Karina o Moni. Ustedes son las expertas en nutrición. Pues bueno, aquí en general para las pacientes que ya vencieron ya ganaron esta batalla, lo que se recomienda como tal es una alimentación saludable, una alimentación completa. La cuestión de los lácteos, hay diferentes referencias que aún no se logran poner al 100% de acuerdo como tal de si se deben o no suspender como tal totalmente los lácteos. Nos enfrentamos también con la deficiencia de vitamina D, como ya usted lo mencionaba en el estudio que están haciendo. Bueno, de forma clínica estamos viendo muchas pacientes con déficit de vitamina D y por eso también es muy importante el poder revisar qué alimentos se tienen que eliminar como tal y bueno, identificar realmente por qué se están eliminando. En realidad la bibliografía no es totalmente contundente con respecto al eliminar al 100% los lácteos y de ser así, sobre todo en aquellas pacientes que reciben quimioterapia
por cuestiones de tolerancia, identificar cómo se va a sustituir la vitamina D en algunos otros alimentos y bueno, el uso de inmunonutrientes como la glutamina, que ayuda también muchísimo en la tolerancia en la vía oral. Solo mencionar, bueno, para complementar, que el cáncer de mama es uno de los que está relacionado más directamente, no tanto con una pérdida de peso. Depende mucho del tipo de tratamiento, pero también en muchos casos hay ganancia de peso. Y esta ganancia puede ser expensa de alimentos que no están nutriendo de forma adecuada, que a lo mejor se me antojó el pastelito, la nieve, y eso puede llevar a la larga a tener un problema metabólico y que la paciente sobreviviente ahora continúe con enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, tener mucho cuidado en esta parte. Considero que el tratamiento multidisciplinario va a ser muy necesario y que pues tratar de comer lo mejor que se pueda. Así es, Moni. Justamente esta parte del tratamiento multidisciplinario creo que es lo más importante y que hay que rescatar, porque hay que darle atención a la mujer desde los distintos enfoques nutricional, psicológico, de cuidados paliativos. Entonces, esta parte es muy importante para todas las mujeres que están atravesando por una situación de cáncer de mama. Así es. Bueno, también tenemos la pregunta de, quisieran saber si existen algunas instituciones donde estén realizando mamografías y si las UNEME están brindando servicio todavía con esta situación de la pandemia. Sí, la UNEM sigue trabajando. Por ahí, si ustedes entran a su página de Face, la UNEM tiene su página de Face, si quieren ahorita se las ponemos, ellos siguen trabajando. Puede usted hablar para que le den una cita ahí en la UNEM de DICAM, que está ahí por el Hospital de Soledad. Excelente. Y bueno, la felicitan mucho, doctora, excelente conferencia. Muchas gracias, gracias por la conferencia. Muchas felicidades, excelente información. Preguntan si una mujer soltera y sin hijos tiene más riesgo. Una mujer, bueno, aquí acuérdense que los riesgos tendremos que ir sumando, ¿no? Tenemos que ir sumando qué tantos riesgos tenemos. El hecho de ser soltera en sí no es un factor de riesgo. Aquí necesitaríamos identificar qué otros factores de riesgo presenta la mujer. Aquí el factor de riesgo es no haber tenido hijos. Ese sí pudiera considerarse un factor de riesgo y dependiendo de la edad. Sí, ahí sí tendríamos que tener cuidado en esta parte para poder identificar bien los factores de riesgo. Claro. ¿Qué es más efectivo para la detección del cáncer de mama? Preguntan también. Lo más efectivo para la detección es llevar las 3 herramientas, las 3 pruebas conforme se indican. Y hacer nuestra autoexploración de los senos a partir de los 20 años cada mes, realizar la exploración clínica a partir de los 25 cada año y la mastografía de los 40 a los 69 años cada 2 años. O sea, cumplir con estas tres cuestiones. Muy bien. Y si aparte yo tengo el antecedente de cáncer de mama en la familia, recordar que la mastografía debe de iniciar 10 años antes de la edad del diagnóstico de mi familiar. Muy bien. Preguntan también si un ganglio linfático también se puede relacionar con el cáncer de mama si este se encuentra en el área axilar. Mire, sí, normalmente cuando se revisa la glándula mamaria, se revisa hasta la axila. Si usted tiene alguna bolita en axila, sí sería recomendable que busque atención. Muy bien. Nos preguntan si la pueden contactar por correo electrónico, doctora. Claro que sí. Mi correo es carolina.ortega@uaslp.mx. Muy bien. Pues nuevamente muchas felicitaciones y una pregunta más. Mientras mi mamá estaba en quimio, ay, se me bajó. Perdón, se me fue para abajo. Mientras mi mamá estaba en quimio por cáncer de mama, varias de sus compañeras desarrollaron diabetes. ¿Usted sabe si existe riesgo de diabetes asociado a la quimio? Desde el tratamiento, mi mamá mantiene niveles de glucosa en límites normales altos. Miren, sí hay estudios. Nosotros, de hecho, realizamos un estudio
para evaluar, para evaluar si existía relación entre la diabetes y cáncer de mama. Encontramos que sí hay relación. Específica con la quimioterapia, no. Sí hay relación, pero con diabetes directamente con cáncer de mama, no tanto con la quimioterapia, al menos en lo que encontramos en ese estudio. Okay. También preguntan si en mujeres que tienen histerectomía el periodo de tomar la mastografía es el mismo. Aquí habría que ver a la edad de la histerectomía, porque ahí habría que checar. No, sería lo mismo, de 40 a 69 años, sí. Ok, muy A bien. menos de que tenga algún otro antecedente, por ejemplo, como cáncer de ovario, ahí sí tendríamos que checar más específicamente porque cáncer de ovario se relaciona con cáncer de mama. Pero ahí sería ya una cuestión muy específica. Muy bien. Para la exploración clínica, ¿con qué profesional ir? ¿Con un médico general o con qué especialista? La exploración clínica se la puede realizar personal de enfermería, la puede realizar médico general o la puede realizar el médico ginecólogo. Cualquier médico puede, cualquiera de estas tres profesionistas, enfermería, médico general o ginecólogo puede realizar la exploración clínica. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues bueno, muchísimas más felicitaciones y con esto cedo la palabra a la maestra Moni para poder terminar la sesión. Bueno, pues muchas gracias por esta excelente ponencia que, como estamos viendo aquí desde las felicitaciones, hablan de que fue una ponencia muy clara, con temas muy relevantes, con información muy actual. Entonces, agradecemos mucho esta excelente ponencia y pues hago entrega de forma virtual de la constancia. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carolina Ortega Olvera por su participación como ponente en la sesión Detección Oportuna del Cáncer de Mama, realizada el 15 de octubre del 2020, con una duración total de 1 hora, en el marco del programa de participación social de la facultad. Siempre autónoma por mi patria educaré. Y bueno, esta constancia la entrego en nombre del maestro Luis Antonio Martínez Burrión, director de la facultad, y de su servidora Mónica Cero. Muchas gracias, doctora Caro. Muchas gracias por la invitación, Moni. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias a los más de 190 participantes que tuvimos tanto en Zoom como en Facebook. Nos vemos en la siguiente sesión, en la cual se llevará a cabo el 29 de octubre. Los esperamos en ese momento. Sigan nuestras redes sociales para estarles compartiendo toda la información. Gracias a la maestra Karina, a la maestra Ceci Torres Yáñez, al servicio de videoconferencia de Sigby por todo el apoyo, y pues nos vemos el 29 de octubre con la conferencia. Ayúdenme con el nombre que se me fue. Ya lo tenemos. La alimentación desde nuestra localidad, con la maestra en ciencias, Priné Rodríguez Ramos. Entonces nos vemos el 29. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Luego, gracias.